Esto, aparte de la corrupción, imagino estos fondos que faltan y que no llegan a la gente, ¿afecta en la época sanitaria de emergencia que vivimos? Pero por supuesto, si por eso ves todos los días gente haciendo cola, esperando que le autorice una droga oncológica, esperando que le dé una silla de rueda, es inhumano. Yo a veces, mucha gente que tiene mi teléfono, porque lo tiene por una vez salió en un GRAS de un programa de televisión, me llaman a mí porque no saben a quién llamar. La gente está desconsolada. Y van al defensor del pueblo, algunos le dan importancia, van a la defensoría, al otro va a idioma, le toman, pero la realidad es que se hace insoportable. ¿Usted cree que parte de la avanzada de un sector del gobierno sobre el idioma tiene que ver con la época de elecciones que se viene? ¿Por qué lo hicieron ahora, no antes o cuando estuvieron en el gobierno anteriormente? No te podría decir porque no tengo el dato concreto. Lo que sí. Es momento que hablemos sobre la salud pública que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Es muy fácil hablar sobre la salud pública que está a cargo del Poder Ejecutivo, o sea, a cargo del presidente Javier Milei en este caso, en esta gestión 2023 a 2027. Es muy fácil criticar y saber todo lo que pasa en la salud pública, como digo, de la nación. Todo lo que esté, por ejemplo, el Garrahan, que es uno de los hospitales más conocidos de toda Argentina, de hecho es de los hospitales más importantes de Latinoamérica y obviamente de nuestro país. Y es muy fácil porque obviamente la información abunda, la información es transparente totalmente sobre lo que pasa en nacional, ¿no? en la salud pública nacional, o sea, a cargo del Poder Ejecutivo. Pero se preguntan qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia, no te digo algo tipo Île-de-France, que es una provincia que está a cargo directamente de un casi dictador, te podría decir, pero no es tan así, pero sí, o sea, un poco sí, porque no encuentra la información para conseguir información de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, o sea, el tema de transparencia nos referimos, o sea, si pagan a los doctores, no lo pagan, no sé, impuestos, cuánto impuestos, o sea, la información es bastante cuestionable más que nada porque no hay transparencia. Ese es el problema, ese es el gran problema. De hecho, diarios privados son los que hacen que llegue la información, como por ejemplo la pauta publicitaria del gobernador Kicillof. No nos enteramos nosotros de la pauta publicitaria de Kicillof gracias a que el gobernador Kicillof salga, no sé, con un comunicado diciendo, miren, vamos a invertir este año esta cantidad de plata, no sé, en el destape, por ejemplo. No, la información la consiguen medios de comunicaciones privados y solamente lo harán, de hecho, casualmente medios de comunicaciones bastante pequeños, sin financiamiento. Ni siquiera TN o La Nación Más o mucho menos C5N va a hablar de cuánto es financiamiento. Pero ese es un ejemplo para que vean la poca información, hecho, también lo bizarro de lo que es la gestión de la provincia de Buenos Aires. Porque la información es escasa. Ahora, volviendo al tema, porque si no ya estamos en una intro larguísima. ¿Qué es lo que está pasando con la salud pública en Buenos Aires? En este caso, más específico, con el IOMA, que es uno de los más importantes hospitales de Buenos Aires. Ya que, por ejemplo, esta mañana yo, en la madrugada, tipo 1 de la madrugada, publiqué un artículo acá en la Licencia Informa, con el titular bastante normal, neutro, escala el conflicto entre el IOMA y los médicos de La Plata. La obra social anuncia denuncia judicial y los aranceles en el centro de debate. Ese es el titular del artículo que publiqué en la Licencia Informa esta mañana, tipo 1 de la madrugada. Así que no soy el único que yo hablé de esto. Obviamente yo me hice básicamente eco y hice un análisis de todo lo que está pasando. Pero obviamente la noticia en sí viene ya de hace 2 días. Pero vaya casualidad, recién hoy, ayer quizás, están hablando en los medios de comunicación más grandes. Es un tema que no se está tocando y, como digo, no es porque no quiera. Algunos obviamente no lo van a hacer porque, bueno, por intereses políticos, como digo, hay medios de comunicaciones que no tienen que hablar de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires porque si no, se quedan sin la pauta publicitaria. Por ende, no se habla mucho de esto en los grandes medios, pero creo que es importante que sepamos lo que está pasando. Que entendamos que realmente esto no es algo de ahora. Esto, el tema de la salud pública en Buenos Aires, ya viene hace muchos años atrás. No es de ahora mismo. Ahora, viene lo irónico de todo esto, ¿no? Yo les voy a hacer un resumen, no me voy a poner el artículo porque ya si quieren leer el artículo, vayan, está publicado en la Licencia Informa. Pero yo quiero darle un análisis más resumido y directo. Directo, muy directo. La provincia de Buenos Aires, de hecho, viene siendo gobernada durante 6 años por el gobernador Kicillof, para que tengan en cuenta eso. La provincia de Buenos Aires, de hecho,
en su gran mayoría, el 90% desde que existe, desde que volvió la democracia a nivel nacional, obviamente, en este caso la provincia de Buenos Aires, eso se incluye, en el 90% de la democracia, Buenos Aires, la provincia, fue gobernado por, casualmente, ¿qué les digo? De políticos de sectores del kirchnerismo / izquierda. Entonces esto se pudo haber solucionado hace mucho tiempo. Se podría haber pagado a los doctores, porque les recuerdo que también el gobernador Kicillof no pagó hasta el día de hoy todavía a los médicos su parte que tiene que pagar al Garrahan. Porque sí, el hospital Garrahan está a cargo y debe, de hecho, el gobierno nacional pagar, financiar, mejor dicho, el Garrahan con un porcentaje. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires también tiene que financiar por otra parte, no porque así lo decida el Poder Ejecutivo, es ley, es obligación, así está determinado. Entonces no es que solamente porque el presidente ya tiene que pagar el gobernador, no, esto es algo que se viene hace años, muchos años, siempre se dividió el financiamiento entre el Ejecutivo y la provincia, desde hace años, muchos años. Ahora, yo más que nada, aparte de hablar del tema de lo mal que está financiando, de lo mal que lo están pasando los médicos que trabajan en la provincia de Buenos Aires, hemos dicho, en hospitales a cargo de la provincia de Buenos Aires, más allá de hablar de eso, y yo creo que ya no es nada del otro mundo, me parece que la mayoría, ya sabemos cómo está horrible, porque no les pagan, literalmente tienen meses, muchos meses sin pagos, sin sueldo, llevan esperando el sueldo de hace 5 meses los médicos, de hace 10 meses, de hace 3 meses. Los sueldos podrán ser buenos, incluso yo en el mismo artículo que publiqué aclaré bien claro, en un promedio, por ejemplo, en promedio obviamente, acá está bien claro, un médico clínico o pediatra que atiende entre 180 y 250 consultas mensuales por el idioma, obviamente, puede percibir un ingreso bruto, obviamente, está bien claro, en bruto, estimado entre 2.800.000 a 4.500.000 o 4.500.000. Ese es un promedio que saqué yo analizando. Eso es lo que podría recibir un médico ganando. O sea, se ve que es una buena plata. El problema es que no les van a pagar. Tienen sueldos que la provincia de Buenos Aires solamente le debe al IOMA hace meses. Por ende, este sueldo que debería ser, no te digo, no es el mejor sueldo, pero que deberían recibir cada mes, no lo reciben. Más allá de que esté en blanco. Una cosa es lo que está escrito en el papel, en el contrato, que es obvio. 2.800.000, bueno, como digo, por cada consulta en un promedio, por ejemplo, está entre 15.000 a 20.000 pesos, obviamente, dependiendo obviamente del cargo y todo eso, pero es un promedio, ¿no? Incluso el gremio, que es de estos médicos de La Plata, o la agremiación, habían pedido que sea hasta 25.000 la consulta, por cada consulta, obviamente, ¿no? Obviamente no llegaron a acuerdo y se quedó actualmente entre 15.000 a 20.000, obviamente según los datos, hasta el 2025. Vuelvo a repetir, los datos no son los más actuales por el tema de la falta de transparencia. No me pidan datos actualizados porque es imposible, básicamente. O sea, tendrías que ser, no sé, infiltrarte de una forma bastante ilegal, te podría decir, para saber los datos actuales en la provincia de Buenos Aires, porque realmente es difícil que lo obtengan. Ni siquiera los grandes medios pueden obtener esa información. Así que entonces, no pidan milagros. Y no es porque los periodistas no lo quieran hacer, simplemente el gobernador Kicillof así lo determinó. Que no haya transparencia en su gobierno, en su gestión, en su provincia, que viene gobernando hace 6 años Kicillof y obviamente otros gobiernos de casualmente su misma ideología política desde hace más años. Pero bueno, ese es el sueldo que deberían recibir ellos en general. Deberían recibir un sueldo de entre 2.800.000 a 4.500.000 o incluso algunos hasta 5.500.000. Incluso hay otros muchos más que son, por ejemplo, que se ponen a trabajar en 2 trabajos en el IOMA, pero tienen 2 trabajos en el mismo hospital, pueden percibir hasta 7 millones. Pero bueno, como digo, son estimaciones que deberían recibir cada mes, lo cual no pasa, ese es el tema. El tema es que más allá, incluso le puedes decir que vamos a pagar 10 millones, pero el tema es que no le paga. O sea, en el contrato está que debería recibir 10 millones, por ejemplo. Pero el tema es que en la práctica no lo reciben. Tienen que esperar meses y meses para recibir
ese sueldo atrasado. Pero volviendo al tema, yo les dije, más allá de todo este tema que yo creo que ya es de conocimiento público, vamos a lo concreto y a lo que a mí me interesa mucho, y es el análisis político. Más allá de esto, ahora sí ya, este tema de análisis político, no tanto de lo que pasa con la provincia, porque obviamente, como digo, no es para nadie un secreto lo mal que están pagados bueno, están bien pagados en el papel, pero en la práctica, obviamente, como les digo, no están bien pagados porque no reciben ese sueldito cada mes. Pero bueno, digamos que está bien pagado según los datos oficiales. Según los datos oficiales de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Ahora, el tema es... Kicillof había dicho muchas veces en sus discursos, en sus campañas políticas, en todo lugar posible que va a hacer entrevistas, sale a hacer sus conferencias, hace de todo, básicamente se gasta un montón en hacer su campaña todo el tiempo. Kicillof vive de campaña todos los años, todos los meses, o sea, no hay ningún mes que pare esa campaña política para ser el nuevo candidato a presidente para el 2027. Durante toda su campaña, desde el 2003 hasta ahora, 2026, siempre viene quejándose de lo mal que les trata supuestamente el presidente Javier Milei, el presidente de la nación, porque se supone que, según él, ¿no?, el presidente no le está pagando, no le está dando el financiamiento correspondiente a los hospitales de la salud pública, obviamente, que estén a cargo del Poder Ejecutivo. Ahora, sabiendo eso, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un fiel defensor de la salud pública, según su discurso, que es un fiel defensor del Estado presente, según su discurso, si él es tan defensor de esto, ¿por qué no le paga a los médicos? ¿Por qué no está financiando como corresponde? ¿Por qué los doctores que están trabajando en sus hospitales de él no están percibiendo ese sueldo que supuestamente deben recibir? Que son, por ejemplo, hasta 7 millones. O incluso el más barato, ponerle, como digo, un promedio, 2.800.000. ¿Por qué no están recibiendo ese sueldo mes a mes? Sino que los doctores están recibiendo sueldos atrasados. ¿Por qué el famoso defensor de la salud pública hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Me parece en serio muy hipócrita, y como digo, acá, a ver, más allá de que yo sé que me van a salir diciendo posiblemente de que pero el presidente igual hace lo mismo, no sé, que no les paga, bueno, a ver, digamos, vamos a poner un caso hipotético. Vamos a poner de que el presidente Javier Milei no paga los sueldos de los médicos, o sea, no financia como corresponde, no pone la plata que supuestamente, o mejor dicho, que debería de poner en cada hospital público a cargo del Poder Ejecutivo, ponerle que no lo ponga. Eso no te da el aval de que tú, como gobernador, que supuestamente sos lo contrario y que sos el mejor, el defensor de la salud pública, el que hace todas las cosas bien y nunca se equivoca, ¿no se supone que tú deberías ser mejor que él? Si ponele, digamos un caso hipotético, el presidente de la nación es el peor presidente de la historia, es el tipo que desfinancia todo, digamos que es la aberración, no sé, como le gusta decir al kirchnerismo o al Kicillof, les gusta decir que él es, no sé, el nazi de la modernidad o el Hitler de la modernidad, o sea, el dictador o lo que quieran llamarle, llamale vos como quieras, llamale como vos quieras. Entonces, ¿por qué te estás comparando con un supuesto nazi? ¿Por qué estás haciendo la misma porquería que hace el supuesto nazi? ¿Por qué mierda estás haciendo lo mismo que hace el mismo aberrante que no financia la salud pública? Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué estás haciendo lo mismo que el supuesto nazi lo está haciendo? Si el supuesto nazi no financia la salud pública y tú, que eres defensor de la salud pública, supuestamente, hazlo entonces. No seas igual de nazi que el otro tipo entonces. Si tú defiendes la salud pública, págalo. Gasta en eso. No gastes en penes de madera, que ojo, eso es algo importante. Yo les recuerdo que el tipo con todo respeto al gobernador Kicillof, el tipo habla de que le falta plata, pero se compró penes de madera, en serio, 2021, 2022. No se olviden de eso. No seamos de mente corta. Yo no me olvido de eso. Y se los digo yo, haber venido de una adolescencia donde yo literalmente, no te digo que militaba el kirchnerismo, pero que en mi adolescencia sí bancaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y obviamente a toda su ideología política.
Pero me parece muy rancio que este tipo, que se supone que defiende la salud pública, que se supone que debería gastar el dinero solamente en cosas necesarias como la salud pública, como es lo más básico, en lugar de eso se gastó en penes madereros. O sea, a ver, yo te digo, a ver, si a vos como mina te calienta, querés meterte una chota en el ojete, hacelo, pero no hagas que el gobernador Kicillof financie eso. Y obviamente el gobernador Kicillof tampoco te gastes en esa boludez, porque realmente, mira, si hay un médico, aunque sea un médico que le falta, que le debes un sueldo atrasado, gasta en eso. Que tu prioridad sea pagar ese sueldo que falta. No importa si son 1 o 20 o 1000 sueldos atrasados. Vos concentrate primero en pagar a lo principal, a lo más básico. La calentura se aguanta. Si la mina quiere meterse una verga en el ojete, que lo haga, pero que se compre cocinero. Y si no tiene dinero para comprarse un juguete sexual, que se meta los dedos o la mano, lo que sea, pero no me gasten dinero en pelotudeces. No me puedes gastar dinero en penes de maderas, cosa que hiciste, Kicillof. No me lo puedes negar. Y no se arrepintió, de hecho. Eso es lo peor. Lo peor ni siquiera es que no se arrepintió. O sea, no es lo peor que lo haya comprado. Es que no se arrepintió. No se arrepintió en ningún momento. Salió diciendo, perdón, me equivoqué, gasté en una boludez que no era prioridad. Y les recuerdo, 2021-2022, todavía seguíamos teniendo las consecuencias de esa horrible pandemia, o famoso COVID. Les recuerdo que había cosas más importantes para gastar que en lugar de un juguete sexual que no era prioridad para ningún momento. Y ojo, eso como digo, esos son uno de los gastos innecesarios. Otro obviamente para conciertos a ciertos artistas, que no me quiero poner en este momento a discutir con artistas. Les recuerdo, ahora me van a decir también, pero Javier Milei también gastó en contratar al chaqueño Palvecino para uno de esos conciertos. Ok, perfecto, estamos de acuerdo. Hizo mal el presidente Javier Milei de gastar pagando o financiando, mejor dicho, un concierto cuando llegó el chaqueño Palvecino. Obviamente que hizo mal, pero como digo, el país no está como para gastarse en pelotudeces. Mirá, si yo quiero escuchar música, obviamente me encantaría escucharlo en vivo, perfecto, pero no quiero que me lo financie el Estado, porque yo quiero que el Estado me pague a los médicos. Si el médico está mal pagado, se va a tener que ir a buscar otro trabajo y no va a poder tenerme a mí. Si te preocupas, si te preguntas por qué en hospitales tenés que esperar horas y horas para poder ser atendido por un médico, ahora sabes por qué. Porque el médico está trabajando en un segundo trabajo o porque literalmente tuvo que renunciar y hay literalmente escasez de médicos. Porque hay un trabajo que incluso te paga por día, o por ejemplo, trabajas en Rappi o en Pedido Ya o en cualquier otro delivery, cualquier otra plataforma de delivery, te pagan al instante. En cambio, cuando sos médico de un hospital público, tienes que esperar meses. Les recuerdo que hay médicos que esperan 10, 12 meses, más de un año, esperando su sueldo de un año atrasado. Entonces, a un médico le conviene mejor trabajar siendo un delivery que en lugar de ser médico de un hospital público y que para colmo está trabajando para un médico, para un hospital que está supuestamente financiado por un político que supuestamente defiende la salud pública, que su prioridad es el Estado, que su prioridad es la salud pública, que es la educación pública, que defiende a todo, a más no poder, lo que es el financiamiento público. Más allá de que no estés de acuerdo en que se financie, eso es lo que él dice. Entonces no puede ser hipócrita el tipo. Y volviendo al tema, una cosa es que ha hecho horriblemente financiar un concierto con el chaqueño Palvecino, el presidente de la nación, pero eso tampoco significa que vos, porque él lo haga, vos lo hagas. O sea, no. Si una cosa está mal, vos no tienes por qué hacer esa cosa mal. Así de claro. ¿Correcto? Muy bien. O sea, así de simple. Eso es lo único que quería decir simplemente. Me parece muy hipócrita. Acá el conflicto no va tanto en que si lo hace mal, como digo, yo llego a comprender de que la provincia de Buenos Aires no tenga dinero. Ahora vamos al tema, a los datos. ¿Por qué no tiene plata? No es que no tiene plata el gobernador Kicillof porque el Estado no lo financia, porque no le está dando el recurso necesario que está obligado por el Congreso o por las leyes, dependiendo obviamente de cuál sea el financiamiento. Porque justamente sí está recibiendo el dinero, de hecho ha recibido el dinero anualmente como debería recibir la provincia de Buenos Aires por parte del Ejecutivo. Ahora, el problema es en qué poronga se está gastando el gobernador Kicillof cuando recibe ese dinero. Como digo, tu prioridad, yo lo que haría primero es gastar en pagar a los médicos, en pagar a los policías, que no se olviden de eso, porque los policías, les recuerdo que literalmente ponen su vida en peligro por unos míseros centavos, si nos ponemos a comparar con sueldos de los que cobran sus legisladores, del gobernador Kicillof. Por ejemplo,
los diputados que cobran como más de 5 millones, un policía está cobrando 800.000, 1.500.000 como máximo, básicamente en promedio. Eso cobra un policía que literalmente tiene que poner el pecho al frente del ladrón y sin saber si el ladrón le va a pegar un balazo y le va a hacer un agujero en el cráneo, literalmente. Entonces, ese policía se está sacrificando la vida por unos míseros centavos a comparación de un sueldo de un legislador. A comparación de un sueldo de legislador y mucho menos que centavos si nos ponemos a comparar con un sueldo de un senador. Entonces, hay prioridades. Y este tipo realmente me parece, como digo, tendrá sus excusas, sus motivos para decir que no hay plata, pero no puede ser hipócrita, en serio. Eso es mi molestia para mí. Más allá de que no lo haga, que a mí me parece, obviamente, detestable, pero ponerle que no tenga plata, entonces, la pregunta es, ¿por qué sos hipócrita? ¿Por qué decide financiar cualquier otra boludez antes que lo que supuestamente defiendes a más no poder? Con esto cierro. Me parece molesto, me parece muy molesto que un político venga a hacerse el defensor de la salud pública y no lo financia como corresponde. Se gasta en cualquier otra boludez y no financia como corresponde. Mirá que en serio, hay cosas para gastar, ¿eh? Hay cosas que para gastar. Tenemos médicos que no pueden cobrar lo correspondiente a tiempo y forma. Hay policías que literalmente están muriendo. O sea, la inseguridad que existe, ni siquiera un policía es respetado en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera un policía. Imagínate que no respeten ni a un policía. Les recuerdo que hace un par de días mataron a un policía, literalmente. Le robaron a un policía. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando le roban a un policía en Estados Unidos? Por ejemplo, un país transparente. Así, si tienen que caer a palo, le cagan a tiros al chorro, lo hacen. No tienen piedad. Está bien. Porque una cosa es que no tengas respeto, no sé, a tu amigo, no sé, a tu vecino, qué sé yo, a un desconocido. Pero el policía siempre se lo debe respetar. Por educación. No porque la ley te lo obligue. Por educación. No podés faltar el respeto. Y mucho menos robarle a un policía. Porque ese tipo literalmente se está dando la vida por ti. No te digo que le saludes como si fuera un sargento al policía, pero por lo menos no le robes al policía. Por lo menos tratale bien. Si lo encuentras, no sé, por lo menos, si no le saludas, no lo saludes, pero tampoco te hagas la burla del policía. Tampoco te pongas a hacer el chistoso con el policía. Y obviamente, como vuelvo a repetir, no me parece horrible la seguridad, porque el nivel de seguridad que existe en la provincia de Buenos Aires es tan detestable que ni el policía tiene respeto. Y al policía también le roban. Mirá que los chorros son detestables. Pero estos chorros que tienen la provincia de Buenos Aires son, pero peor. Son una lacra de la sociedad, pero del mundo, no de la provincia de Buenos Aires, del mundo. Pero no tienen ni códigos para robarle a otra persona y roban a un policía. Así de despreciada está la policía en la provincia de Buenos Aires. Y me da pena. Entonces, como vuelvo a decir, es preocupante. Es un análisis mío, propio. Nada más por ahora.